Chapatagyanka ri kaktihay talowich. Kakchikel ri kasheel, kakchikela ri kahotay. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Kaktihay Talowich, un programa especial preparado para ustedes para el aprendizaje del idioma Kakchikel. Gracias por acompañarnos y por el interés que presenta para el aprendizaje de este idioma. Antes de iniciar la lección de hoy, queremos presentar a ustedes un pequeño reportaje sobre la ciudad de Iximché. Quizás se preguntarán por qué Iximché. Iximché fue la ciudad capital del reino Kakchikel desde los años de 1470 hasta la llegada de los españoles en 1524. Es importante entonces conocer la historia del pueblo Kakchikel porque es el idioma el cual estamos aprendiendo en esta ocasión. Iximché, gran capital Kakchikel que se estableció sobre el monte Aratzam Ut, que se localiza en Tecpan, Guatemala. Esta ciudad fue construida sobre una superficie de 120,000 metros cuadrados y a sus alrededores se puede observar barrancos, los cuales le sirvieron para su protección. Estos barrancos se ubican por el norte, el sur y el este. Según el Memorial de Sololá, nuestras abuelas y abuelos rompen su confederación con los quichés de Kumarcaj en el año de 1465 y abandonan Chiahuar, para luego, en el año de 1470, fundar Iximché, guiados por los gobernantes Wujupats y Juntoj. Esta gran ciudad se construyó por la unión de 7 grandes pueblos o familias, los cuales nombraremos a continuación: Tzotzil, Xajil, Tucuché, Rashunijay, Tziquinajay, Xpantzay, Noj y Jolajuj Palam. Hay muchas teorías sobre el origen del pueblo Kakchikel y la doctora Laura Gámez nos habla acerca de ello. Ese es un tema bastante interesante, bastante polémico. Los libros de historia normalmente indican que los pueblos posclásicos del altiplano guatemalteco son migrantes de otras regiones y se menciona mucho la región de México. Sin embargo, no debemos olvidar que en esta región habitaba gente antes del posclásico maya también. Las personas kakchikeles que vivieron acá sabemos que se mudaron de la región de cerca de Chichicastenango, en el Quiché, donde tenían otra capital previa a que fundaran Iximché. Sin embargo, pues esa población también surgió de otro lugar, ¿verdad? Y lo más probable que pensamos los arqueólogos ahorita como a modo de hipótesis es que había una población relativamente numerosa habitando la región. Y también se dieron muchas migraciones de personas del área de Petén, también del área de Yucatán, probablemente de México también en la época posterior a lo que conocemos como colapso maya, que en realidad no es un colapso, sino un periodo de transición en el que mucha gente pues se mudó y abandonaron las ciudades clásicas de la región de Petén. Entonces muchas de esas personas mayas, de esas poblaciones mayas, pues debieron movilizarse hacia el altiplano, probablemente en grupos grandes. Y de alguna manera todos los migrantes pues claramente empezaron a convivir con la gente local del altiplano y surgieron los grandes reinos posclásicos de las tierras altas. Sin embargo, no todo era paz y armonía, porque los quichés trataron de conquistar la ciudad en 2 ocasiones. Esto ocurrió en los años de 1480 y 1511, pero los kakchikeles pudieron defenderla exitosamente. La prosperidad en este pueblo avanzaba hasta la llegada de los españoles en el año de 1524. En esta época gobernaban Belejecat y Cajimosh. Estos también fueron los últimos gobernantes de Iximché. El historiador Pedro Monroy nos habla un poco acerca de este acontecimiento. Transcurría el año 1524 cuando los españoles, comandados por Pedro de Alvarado, se acercaron a esta área. Entonces hemos de pensar que para su momento estaba poblado por miles de kakchikeles y sobre estas bases de las pirámides que aún encontramos se encontraba la gente principal. Recordemos que estaba en ese momento en el gobierno de Cajimosh y Belejecat, quienes recibieron de manera amistosa la llegada de los españoles, pero que posteriormente hubo necesidad de rebelarse debido a los malos tratos en que los españoles los llevaron posteriormente, ¿verdad? Y un proceso de esclavitud a los que fueron sometidos, ya que fueron obligados a traer oro en los alrededores de esta ciudad, y por lo mismo pues
fueron expulsados o ellos mismos fueron huyendo para poder rebelarse posteriormente contra esos malos tratos. Y pues los cachiqueles fueron totalmente vencidos, si se quiere ver de esa manera, aunque estamos hablando solo de un momento histórico en que se estaba desarrollando una guerra, una guerra cruel. Cuando vemos las estructuras construidas en Ixinché, nos damos cuenta que los cachiqueles contaban con buena tecnología para realizarlas. Preguntémonos, ¿cómo fue que ellos las construyeron y de dónde provino tanto conocimiento sobre arquitectura? ¿Qué herramientas pudieron utilizar los cachiqueles para construir estas obras de ingeniería? Sobre este tema nos habla la doctora Laura Gámez. Pues es bastante admirable que ninguno de los pueblos mayas antes de la llegada de los españoles utilizaba metales. Entonces ellos pues no contaban con herramientas de metal. Eso no es lo mismo que decir que no lo conocían, simplemente ellos tenían otro tipo de tecnología y utilizaban sobre todo herramientas líticas. Eso significa pues herramientas de piedra. Entonces tenían gran destreza en la utilización de herramientas líticas y pues obviamente no necesitaban incluir el metal dentro de su repertorio tecnológico. Y esta ciudad, y como todas las demás ciudades mayas prehispánicas, las construyeron pues utilizando una serie de herramientas de piedra, por supuesto cordeles de vegetales y herramientas de madera también. Ixinché llegó a gobernar sobre 2.000 kilómetros cuadrados de los 3.000 que conformaba el territorio cachiquel, desde las grandes planicies a la orilla oriental de Atitlán, la boca costa del Pacífico, el alto valle del río Motagua. ¿Qué significa el nombre Ixinché? En idioma cachiquel, Ixim significa maíz y Che significa árbol. Ahora nos preguntamos, ¿entonces podemos decir que Ixinché significa árbol de maíz? Pues no, porque no corresponde a las características de la planta de maíz. Más bien, Ixinché es un árbol que pertenece a la especie de los encinos del lugar, donde podemos encontrar a las siguientes especies: Bit, Patún, Tsunuj, Cobilirché y el Ixinché. Ahora sabemos que Ixinché es el nombre de un árbol que precisamente no es el ramón, debido a que no se han encontrado indicios de que este árbol haya existido en esta parte de Guatemala. Cactijay Talowich. Luego de haber conocido brevemente la historia del pueblo cachiquel, vamos a pasar entonces en esta oportunidad a ver la lección de hoy. Bienvenidos y pongámosle mucha atención. Hanila Matios, Rumash Kojikin, Chuka, Rumata Gente Huetamaj, de Cachapel Cachiquel. Gracias por continuar con nosotros, asimismo gracias por estar aprendiendo nuestro idioma cachiquel. El día de hoy vamos a abordar un nuevo tema, un tema muy importante dentro del aprendizaje del idioma cachiquel. ¿Cuál será este tema? Se preguntarán muchos. Como saben, cada programa traemos un tema nuevo y pues es emocionante, ¿verdad? Traer cada vez un conocimiento más. El día de hoy vamos a abordar el tema de Richinashiktas. ¿Y qué es Richinashiktas? Es posesión de sustantivos. Es decir, vamos a aprender a decir, sabemos muy bien ya diversos vocabularios, ya sabemos bastantes sustantivos. Perro, gato. Por ejemplo, gato decimos mes. Ahora bien, pero únicamente llegamos a eso, ¿verdad? Junmes, caimés. Pero ¿cómo vamos a decir mi gato? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Es decir, a poseer diversos sustantivos en idioma cachiquel. Para ello les indico que para poseer un sustantivo en idioma cachiquel, únicamente hay que agregar el prefijo poseedor más el sustantivo que se desea poseer. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente voy a agregar esa partícula que yo necesito, que indica que es mi, o tú, o su, o nuestro, o vuestro, más la palabra que yo voy a poseer. Algo muy importante que pasa dentro del idioma cachiquel es que el prefijo y el sustantivo que deseamos poseer siempre van a ir unidos, ¿sí? No los vamos a separar. Yo sé que en español decimos mi gato, los separamos, pero en cachiquel es diferente. Nosotros debemos de juntar ambos complementos. Es decir, vamos a decir numes junto, lo vamos a escribir
de una forma unificada y no vamos a separar dichas palabras, ¿verdad? Estas son observaciones que necesitamos saber antes de empezar de lleno con nuestra lección. Bueno, como les había dicho, se debe anteponer el prefijo poseedor y les comento que existen dos grupos de prefijos poseedores. Y muchos dirán, ¿y por qué hay dos grupos? Pues porque existe un grupo especialmente destinado para aquellos sustantivos que inician con una vocal y otro grupo especialmente destinados para aquellos sustantivos que inician con una consonante, ¿verdad? Vamos a ver primero aquellos prefijos que vamos a utilizar para poseer sustantivos que inician con vocal. De este lado de nuestra pantalla podremos ver dichos prefijos. Como ustedes se dan cuenta, para decir mi vamos a utilizar W. Exactamente. Para decir tú, o sea que algo es tuyo, vamos a utilizar AW. Para decir que algo es de él, es decir, para decir su, vamos a utilizar R. Para decir que algo es nuestro, vamos a decir y vamos a utilizar la Q. Para indicar que algo es de ustedes, vamos a utilizar IW. Así es, IW. Y para indicar que algo es de ellos, vamos a utilizar únicamente la K. Muy bien, ahora vamos a ver los prefijos poseedores, pero aquellos que son preconsonánticos, es decir, que aquellos vamos a utilizarlos únicamente con las consonantes. De este lado de nuestra pantalla los podremos ver. Para decir mi, vamos a decir nu. Para decir que algo es tuyo o que algo es suyo, es decir, voy a decir tu lápiz, por ejemplo, por poner un ejemplo, vamos a utilizar a. Para decir que algo es de él o de ella, vamos a utilizar ru. Para decir que algo es nuestro, vamos a utilizar ka. Para decir que algo es de ustedes, vamos a utilizar únicamente la i. Y para decir que algo es de ellos, vamos a utilizar ki. Bueno, ahora vamos a proceder a dar a conocer ejemplos del uso de estas partículas, ¿sí?, tan importantes dentro del idioma kaqchikel. Muy bien, vamos a empezar con aquellas que son conocidas como prevocálicas, es decir, aquellos que vamos a utilizar con los sustantivos que inician con una vocal. Díganme ustedes un sustantivo que inicia con una vocal. Muchos habrán dicho ak o habrán dicho eyaj. Pues son correctos, ¿verdad? Yo voy a utilizar uno que no les he enseñado. Voy a utilizar la palabra achik. Así, achik. ¿Y qué quiere decir achik? Achik quiere decir sueño. Muy bien. ¿Cómo voy a decir mi sueño? Voy a decir wachik. Así como lo ven en pantalla. Wachik. ¿Y cómo voy a decir que es tu sueño? Muy fácil. Voy a colocar aguachik. Así, aguachik. Y para decir que es el sueño de él o de ella, rachik. Así de fácil, rachik. Estamos colocando primero, vean muy bien, estamos colocando primero el prefijo poseedor y posteriormente estamos colocando el sustantivo que estamos poseyendo. Ahora bien, para decir nuestro sueño, vamos a poner kachik. Así, kachik. Muy bien, espero que estemos repasando y repitiendo allá en casa o en la oficina o en cualquier parte donde nos vean. Y para decir que es el sueño de ustedes, vamos a decir iwachik. Así, iwachik. Muy bien, vamos con la última. Para decir que es el sueño de ellos, o bien podría ser de ellas, vamos a decir kachik. Así, kachik. Muy bien. Ahora vamos a proceder a dar un ejemplo con aquellos sustantivos que inician con una consonante. Vamos a poner un sustantivo como ejemplo. Digamos la palabra chatal. ¿Qué es chatal? Es mesa, ¿verdad? Ya todos sabemos que chatal es mesa. Muy bien. ¿Cómo voy a decir mi mesa? Muy fácil. Nu chatal. Así. Nu chatal. ¿Cómo voy a decir que la mesa es tuya? O sea, tu mesa. Ah, chatal. ¿Y cómo voy a decir si la mesa es de él o de ella? Ru chatal. ¿Y si es nuestra mesa? Hachatal. La mesa de ustedes, ichatal. Así es, ichatal. Y la mesa de ellos o de ellas, voy a decir kichatal. No debemos confundirnos al poseer los sustantivos. Recordemos muy bien, existe un grupo de prefijos para aquellas que son preconsonánticos y aquellos que son
prevocálicos. Esto es una observación muy importante y por favor no lo vayamos a olvidar. Ahora bien, una observación muy importante que debo realizar es de que no todos los sustantivos se pueden poseer en idioma Kaqchikel. ¿Y cómo es esto? Dirán muchos. Bueno, les comento que desde la óptica maya hay seres, hay sustantivos que son sagrados y estos no pueden ser poseídos en idioma Kaqchikel. Por ejemplo, si yo digo sut, ¿qué es sut? Nube. O si yo digo tig, sol. Asimismo, si yo digo huyu, que es montaña, o ishkanul, que es volcán, hop, que es lluvia, shokoka, que es arcoíris. Todos estos elementos sagrados para la cosmovisión maya no podemos poseerlos ya que no están a nuestro alcance. Podemos referirnos a ellos en un poema, o en alguna composición o en una ceremonia maya, pero debemos decir katatá o katit, es decir mi padre sol o mi abuela luna. Únicamente de esa manera podemos poseerlo. Vamos a una pausa y al regresar vamos a retroalimentar los conocimientos adquiridos en este segmento. Kaqtijaitalowich. Hanila Mateos, rumahum ekchik yohitetpe, choka ruma iskope kikin yohitetpe, tiwakashakpe, chokan tiaperikush dikinekatihonik. Gracias por continuar con nosotros, gracias por vernos, por escucharnos y por poner mucha atención, asimismo interés, en el aprendizaje del idioma Kaqchikel. A continuación vamos a realizar la retroalimentación del segmento anterior. ¡Tejonel! ¡Ya Charlie. te voy a ayudar! Utska Charlie, skinato, ratienato. ¡Ja, Tejonel! ¡Ya tentó! Utska Charlie, ratskinato. ¡Ja, Tejonel! Wakami, nekapenka di natashik. Vamos a realizar la retroalimentación. A ver, Charlie, para realizar la Natashik. retroalimentación, natashik, yo te voy a hacer algunas preguntas. Uts, Charlie. ¡Ja, Tejonel! Utska ¿Quién Charlie. la ven? Wakami niken kayoshikutunik chawe. Una de las primeras preguntas que te voy a hacer es la siguiente. A ver, Charlie, ¿cuántos tipos de prefijos hay para poseer un sustantivo en idioma Kaqchikel? ¿Cuántos? Kai, Charlie. Kai, ja, que decir, Charlie. Yalan, uts, yalan, jebel, yalan, uts. Bien, Charlie, te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo se dice gato en idioma Kaqchikel? Achkerub, ean, jabij. Mes. 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 Bien, si decimos mes, ya sé miau, ¿cómo vamos a decir mi gato? Mi gato. ¿Cómo se dirá entonces mi gato? Wumes. ¿Cómo? Wumes. No, no es bumes. ¿Cuál es el que se utiliza para decir mi? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa partícula? Wo. No, ¿No? la W es para aquellos sustantivos que inician con una vocal. Por ejemplo, ak, achi, achik y todos esos. Pero los que empiezan con una consonante, vamos a utilizar otra partícula. ¿Cuál es esa otra partícula? La que puse del otro lado de la ya pantalla. me acordé. ¿Cuál, Charlie? No. No. Entonces, ¿cómo se dice mi gato? No mes. Muy No bien, mes. Charlie. No mes. No miau. Miau, Utska, No, Charlie. miau. Utska. Wakami, hunchik. Vamos a ir con otro. Si Numes es mi gato, ¿cómo dirás tú el gato del tijonel? O sea, tu gato. ¿Cómo me vas a decir tu gato? Ames. Ames, yalan uts, Charlie, yalan uts, yalan uts. Hunchik, Charlie, hunchik. A ver, y si el gato es de los dos, el gato es de los dos, ¿cómo diremos nuestro gato? Jamiau. No, no es Jamiau. Es James. James. Jebel, Charlie, Jebel, Rubanón de Atijonik. James. Ajá, James, Charlie. Bueno, y hablando de gatos, ¿a ti te gustan los gatos? Jatejoné. Jebel, Natzetrimes. Jatejoné. Wakamish, Kochpishan. A ver, ¿qué es Kochpishan, Charlie? Cantemos. Cantemos, ¿verdad? Porque Kochpishan viene de Pish, que es canción. Bueno, el día de hoy vamos a aprender Hunkakapish, un nuevo Pish. ¿Qué es Pish? Cantar. Canción. No, canción, Charlie, Canción. canción. Exactamente. Vamos a aprender un nuevo Pish que se llama Rinumes. ¿Qué quiere decir Rinumes?
Mi gato. Mi gato. Muy bien, Charlie, estás aprendiendo muy bien. La canción dice así. Mucha atención, Charlie, mucha atención. Y también, pues, mucha atención a nuestros amables televidentes, porque todos tenemos que cantar esta pequeña canción. La canción dice... Rincojun jebel numes. Ahora tú. Rincojun jebel numes. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ir con la siguiente línea, ¿sí? Jantape nkikot netzan. Dime tú. Jantape nkikot netzan. Netzan. Ajá. Ahora vas a decir mes, mes, mes. O shipej. Mes, mes, Ajá. mes. Ri, ti, numes. Ri, ti, numes. Ajá. Nu, tir, ruchoy. No te ruchoy. No es ruchoy, es ruchoy. Ruchoy. Ajá. Nu, tir, ruchoy. No te ruchoy. Pari, chochoch. Pari, ¿Y cochoch. qué es chochoch, Charlie? Cochoch. Ajá. Cochoch. Sí. Arrugado. No. No. Chochoch es nuestra casa. Recuerda, empieza con k, que esa k significa nuestro. Bueno, vamos a cantar entonces, Charlie. Jun, kai, oshi. Rinko, jun, jebel, numes. Ahora tú. Rincojo, jebel, numes. Hanta pen, kikot, netzan. Hanta penkikot netzan. Mes, mes, mes. Mes, mes, mes. Riti, numes. Riti numes. Nuti, ruchoy. No te ruchoy. Pari, chochoch. Pari cochoch. Ya la han usado. Ahora los dos juntos. Jun, kai, oshi. Rinko, jun, jebel, numes. Hanta pen, kikot, netzan. Rinko, jun, jebel, numes. Hanta pen, kikot, netzan. Mes, mes, mes. Riti, numes. Nuti, ruchoy. Pari, chochoch. Pari cochoch. Ajá, parejos. Bien, Charlie, vas a tener tiempo para repasar. Sí, en la siguiente lección te voy a pedir que tú cantes y solo esa canción. ¿Uts, Charlie? Uts, Charlie. Wakamiya kajun asamaj. Achkeri samaj. Una tarea. Una tarea, Charlie. Otra tarea te voy a dejar. Bueno, aparte de que tienes que repasar la lección del día de hoy, te voy a dejar un pequeño ejercicio, ¿sí? Si ves en pantalla, aparecen dos palabras, dos sustantivos. La palabra ak, o si tú quieres decir el sustantivo ak, y el sustantivo chich. Dilo. Chich. 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 Ajá, chich. Chich. Ajá, que quiere decir cerdo y carro. ¿Cómo? Cerdo y carro. Exactamente. Tú tendrás que poseer estos sustantivos aplicando pues los conocimientos que hoy adquirimos. Y la otra semana tú me vas a traer la tarea y lo vamos a compartir aquí ante todos nuestros amables televidentes. ¿Uts, Charlie? Uts, tejones. Uts, Charlie. Matios, Charlie, Rumashak, Ojewikin. Mateos tejones. Hanila Matios, Rumashit Etper, Kasamah, Yohpe, Karis Koxolimpe, Rikinkun, Kakarupam Tejonik. Matías Chivero, Mashish Kujekin, Chuparejun Jatijonekren, Karaiber, Chicota Kexhiveta Marcan, Mantimestag, Tikamluj, Jamperish, Katejojian Pekin. Gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Los invitamos en el próximo programa y no se olviden de repasar las lecciones anteriores y la de hoy, lo cual va a facilitar la próxima lección. Hasta la próxima.